Muy buenas, hola a todos, bienvenidos al podcast de la familia del Palmer Básquet Mallorca Palma, bienvenidos a Connexions amb Ànima, un podcast entretenido, divertido, muy deportivo en el que conoceremos a nuestro cuerpo técnico, a nuestros jugadores y a grandes personalidades del mundo del deporte en general. Y para empezar tenemos un menú muy completo con una entrevista a nuestro entrenador, Juan Ignacio Díez de Acharán, que está muy ilusionado de tomar el cargo. Hablaremos con Golden D, que más que hablar le pondremos a prueba un juego muy entretenido con muchas trampas, a ver cómo sale el bueno de Golden, y acabaremos con una charla con la leyenda, 222 veces internacional con España, subcampeón de Europa, 2 veces campeón de Liga, una con el Barça, otra con el Juventud, 2 de Copa, un Hall of Fame. Estamos hablando de Nino Buscato, del mito. Hecha la presentación, vamos a dar paso a nuestro primer invitado, el interior del equipo, Golden D. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Todo bien, ¿tú? Pues yo creo que, ¿cómo podemos empezar bien este podcast? Digo, el primer invitado, Golden, ¿qué te parece? ¿He elegido bien o he quedado ahí a medias? Yo creo que has puesto lo fuerte al principio. Te tengo que decir que he recibido recomendaciones y había un sentir general en el vestuario de que para empezar bien debería empezar contigo, y he dicho, pues ante el clamor vamos a hacerlo realidad. Pues vamos a superar las expectativas, ¿no? Por supuesto, antes de ir con el juego y con la aplicación de las normas de este Conecta 2, este rosco especial Conecta Balear, 13 preguntas en formato clásico, muy divertidas, entre cultura general, deporte, adivinanzas, alguna treta ahí te he hecho para ver si caes. Pero yo te quiero preguntar, Golden, la vida de los deportistas en activo y en medio de una temporada no es muy entretenida. ¿Qué hacéis en vuestro tiempo libre, Golden? Pues hasta el día de partido, estar en casa. Básicamente yo estoy haciendo un máster ahora. ¿Qué te parece? Y tampoco me quita mucho tiempo, pero me entretengo con eso un poco, juego a la Play bastante y luego pues estar en videollamada con toda mi gente de Málaga. Eso es mi día a día. ¿De qué es el máster? Dirección financiera y control de gestión. ¡Hola! El nombre tiene empaque. ¿Tú le ves Sí, ahí, no? yo, bueno, el nombre, como ahora la titulitis está de moda, pues el nombre más top, sí. O sea, que director. En la cancha jugador, pero... Sí. Lo compagino con mi carrera de América, así que está bien. Y has comentado, ¿estás en casa o en hotel? Porque hay No, yo vivo en casa, Tú vives en casa. Porque te iba a preguntar por los buffets libres del hotel. No, a ti no te puedo preguntar. Yo vivo en casa. Otro de los temas fuertes en este año de la primera FEP es el fantasy, porque he sacado un fantasy como si esto fuera la NBA, la Euroliga. Yo tengo una duda, ¿los jugadores os ponéis a vosotros mismos o no? Yo me tengo puesto desde el primer momento. ¿Eres el capitán o solo...? No, tampoco hay que pasarse. No. El capitán ahora tengo a Larsen. Antes tenía... Tienes el mismo que yo. Antes tenía a Granger. Yo también, pero es muy caro. Y construyeron fiché ahí... Sí, es carillo. Ahora tengo a otros, pero bueno. Ahí Víctor Benítez, Jorgensen... Sí. Pero te tienes de titular, sexto hombre, banquillo. Me empecé a titular desde el primer momento. Sí que es cierto que luego tuve una pequeña lesión, me tuve que quitar y ya tengo puesto a Larsen titular, pero me tengo puesto sexto hombre. Bueno, está muy bien. Sí. Y que tienes al mejor pivot de la liga. Sí. Siempre objetividad. Bien. Y la última antes del test. ¿Estás preparado para lo que te viene? Yo siempre. ¿Siempre preparado? Pues Siempre. Vamos ahí. Es un rosco de nivel. Vamos. Te explico las normas. Formato como si fuera un rosco tradicional de lo que venía a ser pasapalabra. Conecta Balear. Hay 13 preguntas, como el nombre del patrocinador principal y único, te diría yo, de este podcast. Pero al ser concursante único vamos a hacer lo siguiente. Hay 2 rondas. En la primera puedes pasar. Para pasar y que se te vayan haciendo las siguientes preguntas, tienes que decir me desconecto. Vale. Si fallas es fallo. Y si dices me desconecto, tienes la oportunidad de pensarlo durante un tiempo y a la segunda ya empezamos. Venga, vale. Es un rosco que tiene de todo, pero yo creo que vamos para allá, ¿no, Tony? Vamos a empezar con la C de capital. A mí me han dicho que eres un experto en geografía y para ser director financiero tienes que serlo. ¿Cuál es la capital? Vámonos a Asia. De Malasia. ¿Puedes desconectar? Me desconecto, vamos, un rato. Un rato, ¿no? Sí. A la primera ya. Pero bueno, es una dificultad. Cuidado esta, ¿eh? Y es sobre un gran amigo tuyo, compañero en el equipo,
O de ojo, hay que estar atento. En los 6 partidos que jugó Jesús Carralero la temporada pasada en Guipúzcoa, él viene de Estados Unidos y acaba la temporada en el Guipúzcoa Basket, 6 partidos jugó, 1 de playoff incluido. ¿Falló algún tiro libre? No. No, porque no tiró 0 de 0, fantástico, que cómo se la sabe, ¿Ha confiado mucho o poco? Bueno, muy bien, claro, es que... Si me lo preguntas, ¿por qué no falló? Ahí está, claro. Dale una vuelta como el impostor. Sabe mucho. Aquí le ponemos el signo de pregunta, el editor que ya se está enfadando un poquito con nosotros. Vamos con la N. Tercera pregunta, N de Netflix. En Chill. ¿Cómo se llama el personaje principal de una de mis series favoritas? The Suits. La serie de abogados, buenísima, pues hay un personaje muy No la he visto, me desconecto. Te desconectas y después ya te tiras un nombre. Sí, me tiro un triple. Te doy una pista. Es una serie estadounidense, así que con que me aciertes el nombre Nick. o el apellido te la doy. Bueno, eso ya para la siguiente, Vale, no vale. desconecto. Se desconecta. El entrenador. Vamos a preguntarte sobre Juan Ignacio Díez de Acharán. ¿Contra qué equipo ascendió? Es decir, ¿contra qué equipo el Betis ganó la final de la Final Four? Que al final se tradujo con ese ascenso que por diferentes cuestiones no se ha podido materializar. Pero ¿contra quién derrotaron a la final? El Fuenla de Tony Ten. El Fuenlabrada de Tony. ¿Cómo sabe este chico de primera FEP? Hay que decir que competía en esa liga este año, igual que este, así que fantástico. En la caja mágica de Madrid. En la caja mágica. En una Final Four mágica, nunca mejor dicho, haciendo el juego de palabras, 2 aciertos y 2 me desconecto. De momento, bravo Golden. Vamos a complicarlo un poco, porque esta es una pregunta de culto. C de croissant. ¿En qué país se inventó el croissant? Pues yo diría que en Francia. No es en Francia, pero te voy a explicar. Es austriaco. ¿Y por qué? Ahora vamos a aprender todos un dato histórico espectacular. En la guerra entre el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano, como señal de superioridad y de mofa, los austrohúngaros dijeron, vamos a hacer un dulce con la bandera de nuestro rival para así como provocarlo, ¿no? Como señal. Y por eso el croissant tiene la forma de media luna, por eso. ¿Qué te parece? Esto le encantaría a Diego Alderete. A Diego Alderete le encantaría. Sí. Pues quizás lo invitemos, videollamada, aunque el editor aquí, un crack, y que estuvo contigo en Menorca, ¿no? Menorca. Nos enfrentamos a él este fin de. Eso es. Bueno, ese episodio grabado, pero bueno, jugamos contra Alderete y a ver si sale bien la cosa. Seguro que sí. Vamos con la T. Esta sí que empieza por T. ¿A qué película pertenece la canción de Juan Magán y Belinda, Te voy a esperar? Es una película de dibujos animados. Me desconecto, pero sé... ¡Ah! Está ahí. Joder, ya la tengo, tío. Ya la tienes, Soy tonto. Sí, bueno, pero... Ya la tengo. La tiene. Vamos a ponerle la preguntita aquí. Ostras, está buenísima. Otra adivinanza, va. A de adivinanza. ¿Qué raza de perro se cree que nació en Escocia alrededor del año 1850? Tú me dirás, Pedro, con estos datos, ¿qué quieres que te diga? Pero es que hay una pista. Crearon una de las mejores dinastías de la historia de la NBA. Sí. ¿Con la letra? A de adivinanza. Con la letra A. No. Es A de adivinanza. Vale. Pero esa raza de perro puede tener relación con un equipo de la NBA pues que ha hecho historia reciente. No, vale, que ha hecho historia reciente. ¿Sí que te puedes desconectar o me desconecto, pero voy a pensar en el equipo de NBA. Sí, es que si te equivocas puede que te acuerdes de mis antepasados, ¿no, Tony? Porque se acuerdan de mis antepasados. Vamos con B de baloncesto. Esta seguro que te la sabes. ¿Contra qué selección perdió España el Eurobásquet de 2007? En 2006 fuimos campeones del mundo. Tenía 5 años yo, Pero bueno, hay historia. Además fue el europeo en España. 2007. 2007. Pues muy bien. Bueno, di uno, hay muchos. Contra Rusia. Contra Rusia de Andrei Kirilenko. Es que por las fechas, porque en los 2000 pues los rusos eran los buenos, ¿sabes? Muy buen equipo. Que llegaron a la final de la... Sí, bueno, con que fuera. Con los rusos. Sí, los rusos eran muy buenos. Sí, señor, pues fantásticamente bien. Se la damos por buenísima, claro que sí. A, de Allen Iverson.
¿En qué año fue MVP de la NBA? Tiene un MVP 4 veces máximo anotador, pero en un año el mejor de la NBA. Con Kobe, con Shaquille O'Neal, el mejor. Sí. Si te sirve una pista, jugaron la final de NBA ese año contra los Lakers. En el 2000. 2001. ¡Ah! Mi año, tío. ¡Qué pena! Muy bien, has estado ahí, ¡Qué pena! Has estado ahí. Pero bueno, el primer fallo. Estás ahí. Cuidado. L de letras. Deletréame Isobo Lavi. Nuestro compañero, Archai. Izae. No, pero letra por letra. I-Z-A-E. W, bueno, es que es difícil, es complicado. Es I-Z-A-W. Si quieres te digo mi segundo nombre me lo deletreas, ¿vale? Claro. Es que... Y luego Bolavie. B-O-L-A-V-I-E. Muy bien. No te la damos por buena, pero casi. Hombre, casi. Has estado ahí. Vamos ahí. Venga. Otra de España. Esta es buenísima. E de España. Y yo creo que es la más fácil que he hecho en ningún concurso que haya presentado en mi vida. Pues la voy a fallar, ya verás. E de España. ¿Contra qué selección ganó España su primer mundial de fútbol masculino? Eres bobo. No te las pillas, ¿no? Tú las has pillado, ¿no? Sí. Contra Holanda. ¿Cómo que Holanda? De fútbol, ¿De el fútbol? mundial. Claro, ¿cómo que Holanda? ¿Estás de coña? Ahora me dices que Rubén es holandés. Que Rubén es holandés. ¿Cómo? De Alemania, aunque sea. ¿Cómo que Holanda? Es el partido El gol de Iniesta fue contra Holanda. Que no fue contra Holanda, tío. Pero por favor. Repite la pregunta. ¿Contra qué selección ganó España su primer mundial de fútbol masculino? ¿Contra qué selección la ganó? ¿Cómo que Holanda? Venga, por favor. Que sí, tío. Ahora pide. Que sí. Joder, es el partido de. Ahora te voy a hacer Francia. la de Messi. ¿Eres bobo? No, dímelo, por favor. Holanda. Pero vamos a ver. La naranja mecánica. Holanda. Respuesta definitiva. Holanda. La respuesta correcta es. Países Bajos. Países Bajos, tío. Te lo tengo que dar. Venga, dale. Ay, no me toques los cojones, hombre. Venga ya, hombre. Claro, es que Países Bajos. Tú que eres el típico de clase ahí puntilloso. Sí, Profesora, el examen a las 9, son las 9 y 1. No, pero tú imagínate que le dicen a Casillas, tú le ganaste. A Holanda te va a decir. No, Ya ya no. juego 1000 euros. No, pero te la cambio. Es como si Rubén dijera, yo perdí la final del Mundial contra Castilla y León, ¿no? No es lo mismo. Bueno, No es lo mismo. pero te ha gustado, esa es la versión. No. Bueno, se la damos por buena porque ha rectificado al final Países Bajos. Obviamente se me da por buena. La naranja mecánica. De hecho, te he hecho una referencia como el impostor. ¿Eres bobo? Eres bobo, claro. Claro, venga, dale. Como Berjos, Messi ahí, grandes momentos. Venga, va. A de acertijo. ¿Qué le dice una morsa a otra morsa a eso de las 2 de la tarde? Joder, macho, humor negro, tío. No, hombre, no. ¿Qué le hizo una morsa a otra morsa a eso de las 2 de la tarde? Sí. ¿Has comido? Yo qué sé. Almorzamos. Almorzamos, ¿no? Claro. Bueno, has estado cerca, pero mala, está mala. Me ha dado un chiste muy bueno y muy malo al mismo tiempo, ¿eh? Sí, no, pero se tiene eso aquel, ¿eh? Almorzamos, Sí. claro, porque son 2 morzas, pues almorzan. Vale. Y la última, antes de repetir con las que te has desconectado, R de recital. Tiene que saberla como canterano del Unicaja de Málaga. ¿Cómo se llama el himno del Unicaja? Interpretado por Pablo López en el 2000. Mi bandera. Tu bandera. Pero Bueno, tu bandera. La de pasan los años y no me arrepiento de verle pintado mi vida. Claro, si yo voy al Carpena con mi camiseta. Eso es. Claro, muy bien, tío. muy bien. Con mi A camiseta de ver, mi madre. has acertado 1, 2, 3, 4, 5 y 6 y 7. Has fallado 1, 2. Así que quedan 4 todavía por responder. He fallado la de... Has fallado la de Isobo Lavi, la del compañero, la del deletreo, y has fallado la de Iverson. Sí, es verdad. Venga, volvemos. Vamos al recuento. Estamos ahí otra vez, empezando por la N de Netflix. ¿Cómo se llama el personaje protagonista de Suits? Nick. Harvey. Bueno, más o menos. Una N, una H. Ahí, está ahí. Era complicado, pero es... Vale, sí. No, es el protagonista más carismático de cualquier serie. No he visto... Ahí de abogado no. Yo no soy muy cinéfilo. Muy cinéfilo, perdón. Eres más de una película y ya está, porque series son muy largas, ¿no? No, o sea, me he visto más series que películas, sinceramente. Pero últimamente no estoy muy con
Bueno, creo que es una serie del 2011, pero bueno, ahí estábamos celebrando el Mundial contra Holanda, ¿no? Claro, contra Holanda. En aquel momento. Bueno, has estado ahí. Con la Fuenlabrada, hostia, vamos ahí. Empieza por T. ¿A qué película pertenece la canción Te voy a esperar? Tadeo Jones. Tadeo Jones, Claro. cómo sabe de cine, ¿ves? La serie no, pues las películas sí. Él es un hombre de palabra. No ha cumplido ahí. Vamos ahí. A la adivinanza. ¿Qué raza de perro se cree que nació en Escocia alrededor de 1850? Y una pista, se creó una dinastía. Bueno, esta raza de perro ha ganado muchos anillos. 4, de hecho. En estos últimos. Pues Ya no te doy más pistas porque... Espérate. A ver qué dice. 4 anillos. Pues ha tenido que ser... Estoy viendo su relación. Pues el único que se me puede venir a la cabeza son los Warriors. Claro, pero di el nombre completo. Los Golden State Warriors. Te ha gustado, ¿eh? Claro. Golden. Es que aquí todo el mundo Joder, tiene. macho. Madre mía, qué magia, tío. ¿Cómo está el nivel, ¿Cómo está el nivel, macho? ¿Cómo está el nivel? A ver si queda alguna por hacerte. La de Harvey, ¿no? Aquí. ¿Quién es? Vamos a hacer el... Claro. Sí, La capital. Sí. Eso es. Es ya la última que le queda. C de capital. ¿Cuál es la capital de Malasia? Tío, ahí se hace la F1, tío. Y hay... no sé qué, Culture, ¿no? Es ahí. Pero te doy otra pista bonus track. Fernando Verdasco, el tenista, y jugó Pedro Sánchez también, claro. ¿Y qué me estás contando, Fernando Verdasco? Jugó una final contra Nikolai Davydenko, claro, histórico ruso, como la selección que nos ganó. Y el vasco también. El vasco también. Pues era un torneo que se jugaba allí, en esta ciudad. Pero es algo así. Bueno, como hay 2 partes en el nombre, yo te digo... Tuam o Kuam, no. No. Es Kuala, y ahora acabarlo tú. Kuala... Kuala Lumpur, ¿no? Era, ¿no? Lumpur. Bueno, Lumpur, joder. Es que es complicado, es que te he ido a pillar. Joder. Pues te voy a haber dicho capital de Alemania, Berlín, pero he ido a joder. No, de Mongolia. De Mongolia. Ulan Bator. Claro. Pero Malasia he tenido que... Como Andrés Montes, capital de Ulan Bator, ¿verdad? Esa, tremenda. A ver, recuento definitivo. Son 9. Yo creo que sí, vamos a hacer 1, 2... Y la de Volaví... Por una letra, 1, 2, 3, 4, 5, 6... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 de 13. Nivelón. Pero que no he fallado 4. He fallado la de Suits, ¿sí? He fallado la de Volaví y la de Allen Iverson. ¿Y cuál? Te falta una pregunta. ¿Cuál es la pregunta, Tony? Ya estoy perdido ahora. ¿Cuál es la pregunta? Tadeo Jones. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Cuál te da por mala? No tienes más detrás, pregunta. Claro, la de almorzamos, claro. Claro. Almorzamos, sí. Bueno, es un aprobado alto, un 9 de 13 es casi un notable. Sí, está bien. A mí es que me gusta el 10, tío. De las 13 preguntas, ¿cuál te ha gustado más? De las 13, la de la morsa. La morsa está... Sí. Encima eso es muy picante, tío. Me ha dado una idea muy mala, tío. Está bien mala. Nada, fuera caña. Siempre con respeto. Siempre con respeto. La de... Para mí está todas muy bien. Igual la de los Golden State. La de State también me ha gustado. Y la de Holanda, tío. Es que yo quería esto. Yo quería esta confrontación. Todo bien. Cuando te he dicho que Robert no era holandés, casi me manda. No, ¿De qué dices, este loco? Dice. Ay. Bueno, hasta aquí el primer Conecta 2 con Golden Dike, invitado principal del primer episodio de Conexión Unbánima. Creo que lo más importante lo hemos conseguido, es pasar un buen rato. Sí, una risa, a ver si se la echan en las redes, ¿no? Esperemos que sí, en redes, en casa, en YouTube. Y aprenden algún dato, porque lo de los Golden tal... Es buena, Y luego... La del croissant está muy bien. La del croissant está muy bien, el facto del día. El facto del día. Es que qué lenguaje tienen los jóvenes, el facto, cómo me gusta. Bueno, el hecho del día, si quieres, mejor. Ok. O el momentazo, tío. Pero es que... El highlight. El highlight, mira. Porque términos anglosajones, como el Golden viene de Escocia, pues mira. Claro. Lo rematamos así. Nada, ahora a rematar este primer episodio de Conexión Unbánima con el entrenador, con Juan Ignacio Díez. A ver qué dice el señorito sevillano. Pues tenemos que conocerle un poquito.
Y ahora, entrenador Juan Ignacio Díez Lecharán. Primero de todo, qué pedazo de apellido, ¿eh? Lecharán. Sí, un buen apellido heredado por mi abuelo materno, Nacho Lecharán, fenómeno. Tiene mucho empaque, suena muy bien. Hecho esto, ahora sí, nos ponemos serios. El traje, la corbata, el cachondeo ha sido antes con Golden, Tique, en la sección Conectados. Ahora vamos a conocer al entrenador del equipo. Y la primera pregunta es un poco recurrente, supongo, pero ¿por qué el baloncesto? ¿De cuándo nació tu amor por esto? Bueno, en casa, desde muy pequeño, yo tengo un recuerdo muy patente y además está la foto. Siendo muy pequeño, creo que 5 años cumplía o menos, te diría menos. Me regalan una canasta pequeñita de esas que iban con agua en el suelo, que tenía el aro muy pequeñito y demás. Y a la vuelta de mi casa había un club donde en aquella época jugaba mi tío Gabriel al baloncesto. Y bueno, y empecé también a ir a ese club de baloncesto donde había equipo de los más pequeñitos. Y bueno, y el hecho de tener la canastita en casa y el hecho de ir ahí al club y encima hacer tu grupo de amigos de toda la vida, mi vecino justo también iba al club conmigo, pues a raíz de ahí yo creo que se va dando, ¿no? ese amor, esa pasión. Y luego también que creo que con los años se ha convertido en una forma, ¿no? de vida, porque hasta hace poco me acuerdo que cuando no tuve trabajo, después de lo del Betis, sentía que me faltaba ir a entrenar por la mañana o por la tarde, ¿no? Entonces es como que es una filosofía. Es una forma, ¿no? de vivir, de tener siempre la rutina hecha y en mi cabeza siempre, ya sea como jugador o como entrenador, tener lo del baloncesto. ¿Siempre fue el baloncesto? ¿Nunca hubo otro deporte? ¿Siempre desde el primer momento? Sí, cuando era pequeño hacía lunes, miércoles y viernes hacía baloncesto, que era la actividad principal. Martes y jueves fútbol. ¿Te parece? Y los sábados, después del partido de baloncesto, me iba y jugaba toda la tarde al tenis con mi abuelo. Y algún viernes también hacía viernes y sábado hacía tenis. Entonces eso fue desde los 5, posiblemente hasta los 12, donde ya a los 12 empecé en el club Bahiense del Norte, que ya me exigía ir a entrenar 4 días, ya era una categoría seria, ya íbamos a campeonatos de Argentina y demás, y bueno, se me exigía solamente estar en baloncesto, así que bueno, ahí me pasé solamente al baloncesto. Una infancia muy deportiva, por lo que has comentado. Sí, en mi casa existe esa cultura. Mi prima selección española de vóley, mi tío fue un grandísimo jugador de baloncesto, mi abuelo un grandísimo jugador de tenis, mi madre una grandísima jugadora de pádel y de tenis. Entonces, bueno, siempre en mi casa deporte y sobre todo competición. Hay que competir, ¿eh? Sí. ¿Y qué posición era la tuya como jugador? ¿Eras un base organizador o un escolta anotador? No, era un base organizador, con poco tiro, con mucha capacidad de pase, con mucha visión de juego y bueno, y atrás muy agresivo, muy defensivo. Me gustaba ir al contacto, me gustaba sacar de quicio al otro base y disfrutaba. Un poco cancherito, ¿no? Como lo llamáis. Sí, bueno, canchero, sí, No. más o menos. Siempre con fair play, ¿no? Con juego limpio. Con juego limpio, dentro de las reglas. ¿Y cuál, evidentemente, ¿y cuál es el momento que dices, yo quiero ser entrenador de baloncesto? Creo que aquí este es mi lugar. Bueno, llegó naturalmente cuando yo tenía 17 años. Yo estaba en una circunstancia de vida en donde no podía ejercer como jugador de baloncesto, y un entrenador que es muy buen entrenador, que sigue en activo, Eneco, me ofrece hacer el curso de entrenador. Yo tenía 17 años, el club me lo pagaba, el club en el que estaba, Villa Deje, me pagaba el curso de primer nivel y automáticamente me dieron un minibásquet, donde hay algún jugador a día de hoy de ese minibásquet que está por la Liga U22, que desde ahí a día de hoy que esté en la Liga U22 ¿De quién estamos hablando? De Diego Fernández de Tenerife. Buena cantera, Tenerife. Sí, buena cantera. Y bueno, yo ya te digo, con 17 años me dan la oportunidad de hacer el curso, me dan ese equipo minibásquet, Eneco me explica cómo hacer, bueno, la planilla. Antes había que poner los nombres, se le entregaba a la mesa, y bueno, y luego la dirección y demás, y luego con el tiempo
me fui dando cuenta, ya cuando cumplí 22, 23 años, me fui dando cuenta que era difícil ser jugador. Yo jugaba en Liga EVA, en algún momento estuve en alguna dinámica como entrenando en Le Plata. Yo me di cuenta que era difícil compaginar ser jugador con entrenar y a la vez estudiar. Entonces, bueno, ahí tuve la oportunidad y se cruzó en mi camino tanto el Club Baloncesto Sevilla Femenino como el Betis, donde me ofrecen estar a tiempo completo como entrenador y que también eso dé paso a mis estudios, ¿no? Eso fue con 24 o 25 años. Entonces, bueno, ahí ya empiezo a ver el baloncesto de otra manera, empiezo a ir a campeonatos de Andalucía, campeonatos de España. Entro en una dinámica como el Betis, donde bueno, creo que te enseñan a ser entrenador profesional, siendo un entrenador de club, que creo que esto lo he dicho en otras ocasiones, que te enseñan a que tú tengas, ¿no?, ese rol de, oye, tú eres un entrenador de la casa, tú vas a estar aquí porque creemos que tu desarrollo pasa por esto y lo otro, te lo explican, ¿no? Entonces yo empecé en el preinfantil, luego también estuve en el cadete, estuve en el junior de ayudante, en el Liga EVA de ayudante, luego di el paso a primero, luego estuve de primero en el EVA y así hasta estar en el primer equipo, donde, bueno, creo que fue muy buena experiencia a nivel profesional y lo disfruté mucho. Si hay algo que echar de menos del baloncesto de formación. Si hay algo que echo de menos del baloncesto de formación. Bueno, yo creo que hay cierto nivel de inocencia y de ilusión en esos niños pequeños que quizá con el tiempo, cuando pasas al baloncesto profesional, ya empiezas a lidiar con otros aspectos que no son precisamente, ¿no?, Sí. simples, sino que ya empiezan a ser temas más complejos. Y bueno, quizá lo que pueda echar de menos de la formación, ¿no?, es ese día a día, esa ilusión continua de esos niños, ¿no?, que yo también lo tengo como entrenador, pero que en los niños se ve día a día y bueno, creo que es algo muy bonito. Y de tu etapa en el Betis que comentabas, hay un ascenso a ACB, hay temporadas en Primera FEP, en ACB también. ¿Qué recuerdo tienes de estar ahí en el nivel más alto? Bueno, claro, yo mi paso, ya te digo, para mí mi paso por Betis, por esos equipos de Primera FEP en los que he estado, más ese ascenso a ACB, para mí fue fundamental de cara a mi vida como entrenador profesional el hecho de haber compartido con entrenadores que para mí fueron muy relevantes, como Bruno Savignani, como, bueno, por supuesto Gonzalo García Vitoria, Iñaki Martín como asistente, Tino Ujido, Javi Carrasco. Bueno, son figuras, ¿no?, que han pasado por mi vida profesional y que todas ellas me han dejado, ¿no?, una enseñanza, ¿no? Han habido también personas que quizá no se ven en la pista, como Armando Guerrero, que me ha dado la oportunidad de estar ahí, y son personas que han estado ahí en el día a día. Juan Mapino, no me quiero olvidar, ¿no? De ninguno, ¿no? Pero han sido muchos, ¿no? Pastor Planelles, Pablo González, Fernando Planelles. Hay tanta gente que me ha ayudado en esa etapa de Betis que yo, por supuesto, estoy agradecido, y siempre que me acuerdo, ¿no? Hace poco, por ejemplo, vino aquí a Mallorca Curro Ramos, ¿no?, el delegado, y eso me alegra un montón porque al final son amigos que te quedan para el resto de la vida, y creo que esa parte no hay que obviarla porque también es una parte importante dentro del baloncesto. Y este camino te sirvió para ser ayudante con la selección argentina también. Eso debe ser muy grande, ¿no? Sí, bueno, posiblemente uno de los momentos más felices junto al ascenso a nivel deportivo de mi vida, ¿no? Porque yo, cuando me levantaba por la mañana y sabía que tenía que ir a entrenar a las órdenes de Pablo Prigioni, a mí se me ponía la piel de gallina. Sí, la piel de gallina. Era un... Yo no lo podía creer. Yo, cuando lo tenía al lado, no lo podía creer. Hay una anécdota muy graciosa que le digo en un momento le digo, había un fotógrafo en la pista y el fotógrafo me mira y le digo, por favor, solamente te pido una foto con Pablo al lado
al lado de Pablo, solamente te pido una foto. Y me la sacó y claro. Pero luego con el tiempo también, eso fue, imagínate, ¿no? El primer día, ¿no? Pero luego con el tiempo también vas naturalizando, ¿no? Un poco esa relación y te das cuenta que esas personas que son grandes por la calidad, ¿no? Por la calidad humana, por cómo son el día a día, por su aptitud de liderazgo, ¿no? Entonces ya pasa de ser tu ídolo, porque lo has visto cuando tú has crecido, a ser una persona con la que trabajas y además te sientes cómodo. Entonces eso también es un paso muy grande para mí a nivel personal. Qué bueno, y ya para terminar, tu llegada aquí, al Palmer Basket, que supone, has comentado un poco, ¿no?, de que te faltaba ese fuego, ¿no?, de entrenar, del día a día, de estar ligado como preparador en el mundo del baloncesto, y llegas aquí. Sí, yo la verdad que llevo muy poquito tiempo, pero la verdad que han pasado, desde que he aterrizado, han pasado tantas cosas que bueno, que ahora mismo no he procesado. Te prometo que no lo he llegado a procesar todo lo que hemos vivido en tan poquito tiempo. Entonces estoy ahora mismo, creo que antes en la rueda de prensa me preguntaban que cómo era este paso o este salto a primer entrenador, y te digo con sinceridad, es que no me he parado a pensarlo demasiado. No he pensado, creo que incluso si lo pienso fríamente, por la circunstancia y demás, no, te daría incluso hasta vértigo, pero no, lo he tomado todo muy natural. Creo que es un reto precioso, creo que es un reto que yo personalmente voy a tomar con muchas ganas. Creo que además el club ha confiado y me ha depositado toda esa confianza que era necesaria para mí, y luego creo que el equipo responde, ¿no? El equipo responde. Entonces yo estoy feliz de tener esta oportunidad, me siento muy bien en el día a día, y bueno, y ojalá que los resultados nos acompañen para que yo pueda estar en Palmer muchísimo tiempo, porque me siento bien rodeado y me siento muy cómodo con las personas que conforman este club. Ojalá que sea así, y yo creo que no hay mejor manera para terminar. Esta es tu cámara. Está. Un mensajito para la afición. Bueno, para la afición yo les diría que si bien han sido meses duros, que sigan creyendo, que vamos a ir con muchísimo trabajo, partido a partido, sacando esto adelante, pero que sigan viniendo, que sigan confiando, porque para nosotros son una parte muy, pero que muy importante, y que los esperamos el siguiente partido. Juan Ignacio Díez Acharán, qué gran apellido, perdóname, ha sido un placer. Y ya le tenemos con nosotros a la primera personalidad del deporte, y en este caso de nuestro baloncesto, que se va a pasar por Connexions amb Ànima, por el podcast de la familia del Palmer Basket. Estoy hablando de un 222 veces internacional por España, por la selección nacional, subcampeón de Europa, medalla de plata en el Eurobasket del 1973 en casa, en Barcelona, 2 veces campeón de Liga con el Barça, con el Joventut, 2 veces campeón de Copa, 2 veces en el quinteto ideal del viejo continente, y por supuesto miembro del Salón de la Fama de la Real Federación Española de Baloncesto. Nino Buscató, muy buenas. Hola, muy buenas tardes. ¿Cómo estás? Pues mira, tranquilito, contento de cumplir años y mirando hacia adelante, nunca hacia atrás. Eso es. Te vemos muy vinculado al baloncesto, ¿no? Sigues presente. Bueno, en principio yo he estado muchos años, ahora últimamente, estando en la radio, en la SER, comentando partidos, ahora ya cada vez menos, pero alguna vez voy a la radio y hablamos también un poco de baloncesto, que por cierto a veces coincido con Juanito de la Cruz, que vosotros conocéis bien. Muy bien, sí, señor. Y hablamos un poco del baloncesto actual, ¿no? Yo estoy viendo todos los partidos de la Euroliga, me encantan, me gusta ver los tipos de jugadores nuevos que están saliendo, y hago mis conclusiones. Esto es mi vida deportiva, pero mucho baloncesto, sigo viendo mucho baloncesto. Nos encanta, nos apetece mucho escuchar esto. Le haremos alguna pregunta sobre baloncesto actual,
pero primero de todo nos gustaría conocer tus primeros pasos en el baloncesto y cómo te decidiste por él. Si alguna vez surgió la opción de algún otro deporte o siempre lo tuviste claro. Bueno, lo tuvo claro mi madre, porque yo hasta los 14 años yo practicaba todos los deportes y según decían los hacía muy bien. Yo jugaba, según me decían, el fútbol yo lo hacía muy bien. Gente que me conocía, que venía a ver partidos de fútbol, decía que yo tenía mucho porvenir en el fútbol, pero en el baloncesto también. Y un día me lesionó en un partido jugando a fútbol y mi madre me dijo, esto se ha acabado, en esto no quiero que juegues más. Vamos al baloncesto. Y así fue como empecé mi vida deportiva ya a los 15 años jugando con equipos seniors. Y a los 15 años... Con 15 años ya estabas en seniors, ¿no? Sí, en 15 años ya jugué con los seniors de mi pueblo, Pineda, que entonces era un equipo que venía a jugar el Barcelona, venía a jugar el Juventud, venían a jugar grandes equipos porque estábamos en la parte alta de la competición catalana. Y yo jugué muy buenos partidos contra el Juventud, contra el Barcelona, y entonces enseguida fui punto de mira de estos equipos, y a los 17 me vinieron a buscarlo. Tanto uno como otro querían que yo fuera a jugar con ellos, y me decidí por el Barcelona porque mi abuelo era conocido del directivo del Barcelona. Es decir, que ya con 17 años se da cuenta de que puede ser profesional de este deporte y que los dos equipos más destacados de Cataluña se interesan por ti. Sí, así fue. Yo a los 17 voy al Fútbol Club Barcelona, jugué la segunda Liga Nacional ya, que entonces se llamaba Liga Nacional, y ya jugué contra todos los equipos que había en España, Real Madrid, Estudiantes, Juventud, Barcelona, y todos. Entonces la Liga Nacional era solamente de 8 equipos o 10, no me acuerdo, y se hacía doble jornada. En una jornada venían los equipos de Madrid a jugar a Barcelona, jugábamos en el Palacio de los Deportes y se hacían dobles jornadas. Y cuando tú ibas a Madrid también se hacía doble jornada. Jugábamos sábado y jugábamos domingo. Jugaban los equipos de Madrid, de Barcelona, de Zaragoza y de Bilbao. Entonces empezó la Liga Nacional. Y yo a los 18 años ya me convocaron para ir a la selección nacional y así empecé mi vida deportiva con grandes equipos y con la selección nacional. Has hablado de que sigues mucho el baloncesto actual, que te encanta la Euroliga. Estamos hablando de que se dice, ¿no?, que ahora en este baloncesto actual los jugadores pueden alargar más tu carrera, pero tú tuviste una carrera muy extensa y fuiste un poco pionero en ese sentido, ¿no?, de tener una trayectoria muy destacada durante muchos años. Bueno, sí. Yo hasta de los 17 hasta los 34 empecé a jugar este juego. De los 18 a los 34 al más alto nivel. No me perdí ningún partido de la selección, ¿no? A partir de los 18 años. Siempre fui convocado y siempre jugando. Y hasta los 34. Y a los 34 me retiré porque decían que a los 34 en aquella época más o menos eras mayor. Yo jugando a los 34 años aún jugué mi mejor temporada. Mi mejor temporada fue a los 34 años, que la última la jugué en el Juventud y a los 33 jugué el último partido con el equipo nacional y todavía, según dijeron, hice un gran campeonato. Eso es, esa famosa medalla de plata en el europeo de Barcelona, que sin duda sembró un poco los cimientos de todo lo que vino después. Imagino que uno de los momentos más importantes y más emocionantes de tu carrera. Bueno, sí, yo poderme despedir del equipo nacional en Barcelona, mi ciudad, entonces para mí fue un orgullo, con mucho éxito por parte del equipo, del público que se volcó en este campeonato. Fue un despegar del baloncesto español. Fue un despegar. Habíamos jugado en otros campeonatos de Europa, en Olimpiadas, habíamos quedado dignamente, pero el equipo español siempre nos faltaba altura. Pero a raíz de la incorporación en el equipo nacional de Luik y de Bravender, el equipo español subió de categoría, el baloncesto cogió mucho auge, fuimos a los campeonatos y éramos de los más importantes equipos, y entonces allí empezó el despegue
importante del baloncesto español. Fue un éxito total de público, de retransmisiones deportivas, fue el principio del color en la televisión, porque los partidos del Madrid que entonces se televisaban y algunos del Juventud se televisaban eran en blanco y negro. En este campeonato se empezó a retransmitir los partidos en color, fue un éxito rotundo y el público vibró, toda España estuvo atenta y jugamos un gran campeonato, y entonces yo me pude despedir en Barcelona siendo el capitán del equipo y recibiendo la medalla de plata. Casi nada, casi nada. Le comentaba, ¿no? Si se pudiera quedar con un momento de su carrera, ¿se quedaría con aquella gran despedida o tiene otro? No, bueno, yo tuve grandes partidos, grandes de mucho compromiso, pero con el equipo nacional no habíamos ganado, yo en mi carrera deportiva no había ganado nunca ninguna medalla. Habíamos estado en list de ganar medallas, pero nunca lo habíamos conseguido. Entonces conseguimos esta medalla y yo tengo un gran recuerdo, sobre todo de la final, de la semifinal que ganamos al equipo de la Unión Soviética entonces, que era el equipo que venía de ganar la Olimpiada, era un equipo extraordinario, y aquí en Barcelona jugamos todos un gran partido y pudimos pasar a la final eliminando al que todo el mundo daba como favorito para ganar la medalla de oro. Y entonces, de este recuerdo, sobre todo de España-Rusia, quedó que fue contra pronóstico que ganáramos el partido, donde vibró toda la ciudad, vibró toda España, vibró toda la televisión española. Fue un éxito deportivo en la semifinal esta contra Rusia. Y de allí guardo un grato recuerdo, y también de la despedida de la final, que aunque no pudimos ganar, caímos delante de un equipo de la antigua Yugoslavia que fue durante 12 años después, a partir del 73 hasta el 85, dominó el baloncesto en Europa. Sin duda, ¿no? Uno de los hándicaps que teníais vosotros, de las desventajas, era que convivisteis en una época con la Unión Soviética y con Yugoslavia, que eso evidentemente lo dificultaba todo mucho, ¿no? Eran auténticos plantillones. No, es que ibas a jugar los campeonatos y sabías que cuando te tocaba la Unión Soviética o te tocaba Yugoslavia era imposible ganarlos. Eran unos equipos que estaban por encima de toda Europa. Había grandes equipos, estaba la Italia de Meneghín, de Marzorati, había grandes equipos, pero estos dos equipos eran inalcanzables. Y por esto aquel célebre partido contra Rusia fue un boom en el baloncesto y en todo el deporte nacional, porque nadie contaba de que nosotros pudiéramos eliminar al equipo de la Unión Soviética. Entonces, evidentemente, ese partido contra la Unión Soviética permanecerá no solo en esos recuerdos, sino en el recuerdo de todos los amantes del baloncesto español, como uno de los grandes momentos y como uno de los grandes pasos, ¿no? para poder llegar a donde se ha llegado. Si le parece, antes de ir con un test y con un juego, ¿no? de baloncesto que le hemos preparado, dos preguntas de actualidad sobre dos de sus equipos, ¿no? Sobre el Barça y sobre el Joventut. Si le parece, ¿qué opinión le merece a Nino Buscató ese regreso de Ricky Rubio al Joventut? Bueno, todos sabíamos del talento de Ricky. Ricky para mí es el base más talentoso que ha dado el baloncesto español. Es un fuera de serie, lo demostró en la NBA jugando partidos extraordinarios, siendo titular en todos los equipos. Era un jugador que se marchó de la NBA, estaba harto de un poco del tema de la NBA, tuvo sus problemas, tuvo un problema mental, pobre Ricky, de la muerte de su madre, que le afectó mucho. Entonces él quería dejar de jugar después de la NBA, probó un año con el Barcelona, mucha presión, entonces descansó, se fue a vivir cerca de Badalona, que es donde tiene su hábitat natural, se relajó y entonces decidió disfrutar del baloncesto. Y dijo, yo jugaré, el Juventud lo fue a buscar, juega un año en el Juventud y de momento está demostrando su talento
su buen hacer, que juega feliz, que es feliz jugando a este juego y que cada vez está demostrando partido tras partido que él es un gran jugador y además la gran virtud de un base, que él la tiene, que hace mejor al resto de los jugadores. Y así el Juventud este año tiene un equipo que juega un baloncesto magnífico y que puede aspirar a cualquier cosa. En un partido el Juventud es capaz de ganar a todos los grandes. Después, la plantilla no es tan larga como lo de los grandes, que son el Barcelona y el Juventud, y el Real Madrid, pero el Juventud puede ganar a cualquiera, porque son felices jugando, hacen un buen baloncesto y Ricky es el alma de este equipo. Y otro de los grandes regresos, ¿no? El de Xavi Pascual al Barcelona, a otro de tus equipos. Bueno, Xavi es un entrenador que lo conocemos y hemos seguido su trayectoria. Es un entrenador que exige mucho, es un entrenador, que a sus jugadores les mentaliza, sobre todo en el aspecto defensivo, que es un crack en este aspecto, y entonces viene aquí a intentar que el equipo luche, que el equipo en la defensa, que es la alma muchas veces de los partidos, el equipo juega al 100%, porque el Barcelona tiene equipo de grandes tiradores, excepcionales tiradores, pero posiblemente la plantilla está un poco descompensada en el juego interior y juego exterior. Barcelona tiene grandes triplistas, pero tiene grandes jugadores. Y entonces el Barcelona, pienso que va a ir a más, que el Barcelona es un equipo que con la llegada de Xavi Pascual puede armonizar más el aspecto defensivo con el atacante, y vamos a ver qué es lo que hace este Barcelona, porque tiene grandes jugadores, pero repito, es un equipo que posiblemente le falte algo de fuerza física, sobre todo en el aspecto de juegos interior. Pero veremos, hay que dar a este equipo la tranquilidad de que posiblemente les será difícil, porque ganar grandes competiciones a nivel europeo, por una razón. El Barcelona es un equipo que ha reducido su presupuesto, que no puede estar en el presupuesto de los grandes en cuanto al dinero de fichajes de jugadores, pero el Barcelona es un equipo que tiene una gran afición, que el Palau puede hacer milagros y que básicamente es un equipo que hay que esperar muy buenos partidos de este equipo, que tiene grandes jugadores, y a esperar qué es lo que imprime Xavi Pascual a este equipo, que le hacía falta que un entrenador de este tipo para intentar que la defensa fuera su arma principal. Gran reflexión, tanto la de Xavi como la de Ricky, y si le parece, vamos a terminar buscando al jugador perfecto de la historia del baloncesto español. Ahora le lanzaré diferentes vertientes del juego y, si le parece, me puede elegir el que para usted ha sido el mejor haciendo eso. Empezando por el dribbling, por el manejo de balón, de los grandes de la historia de este país, ¿con qué jugador se queda? Dribbling y manejo de balón y dribbling. Hay un jugador que ya casi no nos acordamos de él, pero que era Carmelo Cabrera. Carmelo Cabrera en mi época era un terrible driblador. Fíjate bien que en un programa que hicimos por televisión salió a driblar a los coches en medio de la Gran Vía, driblaba los coches. Era un jugador extraordinario el dribbling, era un jugador que hacía maravillas con el balón en la mano, y era un jugador que en este aspecto para mí ha sido el mejor driblador que ha dado el baloncesto español. Y en cuanto a 1 contra 1 puro, de superar a rivales con ese 1 contra 1, ¿con quién se queda? Bueno, antes se jugaba poco el 1 contra 1, se jugaba más en aspecto de ayudas y todo esto, pero en el 1 contra 1 en el baloncesto español ha habido grandes jugadores y grandes finalizadores. De mi época, sin duda alguna, fue Emiliano. Emiliano fue un jugador que no por algo fue 2 veces nombrado el mejor jugador de Europa. 2 veces el mejor jugador de Europa. 2 veces, no una vez, 2 veces. Esto quiere decir de que él era un jugador extraordinario. Referente a otras épocas, pues han habido grandes jugadores,
Ha habido jugadores como Epi, que fue un jugador extraordinario, sobre todo en el lanzamiento, y básicamente jugadores completos en el 1 contra 1, pues me has dicho el 1 contra 1, y ya repito que no se jugaba demasiado el 1 contra 1 antes, pero yo pienso que ha habido grandes jugadores también en el 1 contra 1, que se ejecutaba poco, pero si tuviera que decidir últimamente en los equipos jugadores españoles, en el 1 contra 1 me será más difícil, porque me estoy acordando de muchos, pero no quiero poner ninguno, porque el 1 contra 1 es una moda mucho más reciente, y entonces jugadores españoles del equipo nacional actual, pues, ¿qué quieres que te diga? No Quiero. Lo dejamos con Emiliano y con Carmelo Cabrera Bueno, esto es de mi época, estoy hablando mucho de mi época, jugadores de mi época. No, en el fantástico. Y en cuanto a claro, jugador más completo que ha dado el baloncesto español, sin duda alguna, ha sido Pau Gasol. Y Ricky Rubio, que es el jugador talentoso, y Pau Gasol, que ha sido una imagen para todos los jugadores españoles de constancia, de elegancia, de saber hacer y de calidad, y así se lo ha reconocido la NBA, ganando más de un anillo. Eso es, ganó 2 en los Lakers. Nos quedan 5 apartados y vamos terminando. En cuanto a pase de balón, asistencia. En asistencias ha habido grandes jugadores en asistencias. De mi época te nombraría 10. Codina, López Arroyo, pero muchos. Pero pienso que en cuanto a asistencias, ha habido un jugador que ha estado en la NBA y ha demostrado que su paso a la NBA, Calderón, hay que remarcar mucho. José Manuel Calderón ha sido un jugador que ha tenido poco propaganda, para decir algo, pero ha sido un jugador muy completo, y que en asistencias, conjuntamente con Ricky, han sido los dos jugadores que para mí en tema de asistencia han sido los mejores que ha dado el baloncesto español. ¿Y el mejor defensor? Ha habido grandes defensores. En mi época había grandes defensores. Vicente Ramos era un defensor increíble, que siempre te lo encontrabas pegado a ti. Muchos buenos defensores, pero claro, hay defensores para exteriores y hay defensores para interiores. Para mí, el mejor jugador que ha dado el baloncesto español en cuanto a defensor universal era Marc Gasol. Marc Gasol ha ganado títulos en la NBA de mejor defensor. Y esto hay que sacarse el sombrero. Porque ser mejor defensor en la NBA, declarado mejor defensor del año, y esto se lo dan a un jugador español llamado Marc Gasol, es para sacarse el sombrero. Eso te acredita como el mejor defensor del mundo, ¿no? No solo de España. Y acabamos con las 2 últimas. Liderazgo. Bueno, en diferentes épocas hay diferentes líderes, ¿no? Líderes del equipo español ha habido muchos en diferentes épocas, ¿no? Últimamente veíamos que cuando el equipo español, el gran líder del equipo español era Pau Gasol, ¿no? Y cuando se marchó Pau Gasol, que no pudo jugar, se puso Ricky a ser el líder. Los jugadores que han estado en la NBA y han sido estrellas en la NBA, no se les puede discutir nada, son los mejores. Y acabamos con inteligencia. Bueno, inteligencia también ha habido muchos, jugadores muy inteligentes, y que no nos tendríamos que acordar de muchos jugadores inteligentes que ha dado el baloncesto español. En mi época se tenía que ser muy inteligente para jugar, porque no había altura, físicamente éramos jugadores físicamente no tan fuertes como ahora,
pero ha habido muchos jugadores inteligentes en el equipo español que controlaban el partido, que sabían todo lo que pasaba en la pista, que tomaban decisiones importantes dentro del partido sin que el entrenador les dijera nada, pero ha habido muchos. Yo no quería resaltar a ninguno porque inteligentes. En el equipo español siempre hemos tenido los bases que han sido jugadores que han sido la mayoría de las veces los grandes inteligentes dentro de la pista. Sin duda, ¿no? El cerebro del equipo, esa posición de base. Creo que ha quedado todo clarísimo. Ha sido para nosotros, Nino, un auténtico placer que te pases por el podcast del Palmer Basket, por Conexión Zambánima. Agradecerte de corazón que además has sido la primera personalidad del deporte que se pasa por aquí. Muchísimas gracias y seguimos en contacto y para cualquier cosa aquí tienes a tu familia, a la familia del Palmer. Muy bien. El día que digáis algo a Juanito de la Cruz, que supongo que lo llamaréis, le daréis un abrazo de mi parte. Un gran jugador y excelente persona. Hecho, Nino. Hasta la próxima. Adiós. Y hasta aquí el primer episodio de Conexión Zambánima de nuestro podcast. Esperamos que os haya gustado. Dejad vuestro instante, vuestro momento favorito en los comentarios. Volvemos pronto con mucho más y hasta la próxima. ¿Te puedes creer que me ha llamado Bobo? Me ha llamado Bobo y encima me lo repite, por si no me ha quedado claro. Es increíble esto, tío. ¿Te lo puedes creer?